La Federación CCN presenta el devocional del día con el apóstol Raúl Ávila. Precioso día, hermoso día, sábado 30 de mayo, penúltimo día de este mes, que ha sido muy especial para mí en mi cuartel de gloria, en mi casa, en la Florida. Ayer tuvimos un devocional extraordinario y también estuvimos haciendo guerra espiritual desde nuestra posesión y declarando que desde la posición ya las demandas por el Señor fueron aceptadas y los opresores comenzarán a ver la mano del Señor si no vienen al arrepentimiento. El apóstol Pedro dijo lo siguiente en Hechos 2:39, porque para vosotros, hablando del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Estábamos de pie en el límite de los terrenos de la escuela con un viento seco de verano. El maestro sostenía un manojo de trigo atado en el medio con un cordel de paja. Los primeros frutos, dijo él. En el antiguo Israel esto era causa de gran celebración. Durante la fiesta de Shavuot, el pueblo de Israel llegaba de toda la tierra llevando los primeros frutos de la cosecha del verano a Jerusalén. Los ponían en cestas, los subían a un buey y llevaban al buey en una gran procesión hasta el templo para que los sacerdotes lo presentaran ante el Señor. La presentación de los primeros frutos representaba el resto de la cosecha que aún se cosecharía. Y al dedicar los primeros frutos a Dios, el resto de los frutos de la cosecha se consideraban santos. Hizo una pausa para mirar el manojo y después continuó. Hace 2000 años, el Espíritu de Dios fue derramado sobre 120 discípulos en Jerusalén el día de Pentecostés. Algunos lo consideran el nacimiento de la iglesia. ¿Y qué es Pentecostés? El nombre griego para la fiesta de Shavuot. Y si Shavuot es el día de los primeros frutos de la cosecha del verano, se presentan al Señor. Entonces, ¿quién eran los 120 sobre los que cayó el Espíritu Santo ese día? Los primeros frutos, dije yo, los primeros frutos de la cosecha del verano. Fueron los primeros frutos de una nueva vida y estaban reunidos en el mismo día que los primeros frutos de la cosecha del verano, que se reunían ante el Señor. Ahora era Dios que presentaba sus primeros frutos al mundo, los primeros frutos del siglo, y en la ciudad de Jerusalén, donde se debían presentar los primeros frutos y consagrarlos como santos. Entonces el derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120, esa fue la consagración, sí, y la consagración de todos los demás frutos. Los demás frutos, sí, las personas de todas las naciones y siglos que acudirían a una nueva vida, y por eso hablaron en otras lenguas de naciones extranjeras, porque como los primeros frutos que eran representaban a todos los demás de cada lengua y nación. Exactamente, dijo él, una señal de que todos los que llegarán después de ellos, del mismo modo, serían consagrados como santos para Dios. Y recibirían la misma unción y el mismo poder, así como les fue dado a los primeros frutos, a los primeros creyentes, para que nosotros también pudiéramos vivir en el poder, en la plenitud y en la vida del Espíritu Santo y vencer al mundo y todas las adversidades. Hay 4 lecciones poderosas. Primero, los apóstoles fueron los primeros frutos. Viva este día sábado en su unción y su poder para esparcir la luz, para tocar la tierra, para vencer al mundo, para hablar a su vecino, para prepararse
como persona llena del Espíritu para el día de mañana, cuando escuche esa palabra, la paloma, el cisne y la medianoche, usted entenderá muchas cosas y se le abrirá el entendimiento. Segunda lección, lleno del Espíritu Santo significa victoria sobre las pasiones, sobre el alma, sobre las circunstancias. Digo pues, dijo Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Estar lleno del Espíritu es una guerra interna hasta que finalmente prevalece la vida del Espíritu y ve las cosas sobremanera. Por más que estos perversos quieran controlar, como quieren controlar ahora con el celular y con todas las demás cosas los argentinos, y así a todas las naciones cuando salgan de sus casas. Por eso tiene que haber un despertar en la sociedad. Pero cuando estás lleno del Espíritu y el Espíritu domina, tú sabes que la victoria ya está asegurada, que al final el bien siempre triunfa sobre el mal. Tercero, el Espíritu Santo se derramó sobre 120, pero el mismo libro de los Hechos dice que en los postreros días Dios derramará su Espíritu sobre toda carne. Terminará sobre toda carne, sobre toda nación y lengua. Con 120 ahora serán 1.000 millones. Aleluya. Y yo y tú y yo seremos partícipes del mover más grande del Espíritu Santo en la historia. En los peores tiempos vendrán los mejores tiempos, los días del Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, prepárate, estamos ante una pandemia del cielo. Esta pandemia se llama Espíritu 2020. Así como le pusieron a ese maldito virus COVID-19, esta es la pandemia del cielo. Pandemia Espíritu 2020. Gózate, mi campeón, gózate, mi campeona. Con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Ten un hermoso sábado y prepárate. Mañana Dios hará maravillas cuando oigas la palabra. Y hoy Dios no terminará este mes sin que veas respuestas sorprendentes. Amén. Si quieres seguir recibiendo palabras de bendición para tu vida, síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como @APRaúlAvila, o suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si quieres apoyar nuestra labor por amor a Venezuela, escríbenos en nuestras redes sociales o visita nuestras páginas web que aparecen en pantalla.